Bienvenidos al podcast Libros y Dinero. Como siempre, te traigo 3 ideas que expandirán tu mente. El día de hoy estamos revisando la segunda parte del libro Buena Economía para Tiempos Difíciles, de Esther Duflo y Abhijit Banerjee, 2 premios Nobel de Economía que se especializan en países en vías de desarrollo. Entonces, para todos los de México y de Latinoamérica, trae unas ideas bastante interesantes y soluciones o mejores respuestas que nos pueden dar certidumbre en tiempos difíciles. 3 preguntas el día de hoy. ¿Qué tienen en común los países más desarrollados? La segunda pregunta, ¿cómo afectan tu vida los ultra ricos, los robots y el calentamiento global? La tercera pregunta, y es algo que más por los tiempos que estamos viviendo, seguramente tenemos muchos en la cabeza, ¿será el fin del crecimiento económico? Quédate hasta el final del podcast porque aquí encontrarás buenas respuestas a estas 3 preguntas. ¿Es el fin del crecimiento económico? Aquí te voy a hablar de 3 cosas. Primero, te voy a hablar de una época de crecimiento económico sin precedentes. Una época de crecimiento económico acelerado nunca antes visto en la historia de la humanidad. Después, te voy a hablar de las cosas que no funcionan para el crecimiento económico y al final te voy a dar algo que es una gran oportunidad para Latinoamérica en temas de crecimiento económico. De 1870 a 1929, antes de la Gran Depresión, Estados Unidos vivió una época de crecimiento económico nunca antes visto. Vivió una tasa de crecimiento del 1.76%. Eso era algo extraordinario para la época. Y es nada comparado con la tasa de crecimiento que vivió entre 1950 y 1973. La tasa se incrementó del 1.76% al 2.5%. Tal vez te parezcan números pequeños, pero este cambio en tasa de crecimiento hace una diferencia radical. Para que tengas una idea, para que el Producto Interno Bruto por persona se duplicara con la tasa de crecimiento del 1.76%, tendrían que pasar 40 años. Con una tasa del 2.5% se duplica en tan solo 20 años. Entonces, por unos cuantos decimales en un porcentaje, tienes un cambio en un periodo de tiempo de 20 años. Entonces, imagínate esta época de crecimiento acelerado. Esta época empezó en 1940 y se mantuvo hasta 1970 más o menos. Esta época se conoce como los gloriosos 30. Esta época es la época en la cual se forjó esta mentalidad de American Dream, de todo lo que me proponga y todo por lo que trabaje se va a lograr. La movilidad social era mucho mejor que la que tenemos el día de hoy. Los niveles de desigualdad no estaban tan elevados como los que tenemos el día de hoy. Entonces, había muchas cosas buenas. En 1973 ocurrió algo que detuvo este crecimiento acelerado. El precio del petróleo se disparó. Y para una economía que dependía del petróleo y sus derivados, esto fue devastador. Esta tasa de crecimiento acelerado disminuyó drásticamente. ¿Qué pasa en los 70s? Es la época de Reagan. Entonces, aquí es donde te voy a empezar a decir las cosas que no funcionan para el crecimiento económico. Existe una creencia, y tal vez si lo piensas sin analizar los datos, te haga sentido. Al disminuir los impuestos de los más ricos, existe un crecimiento económico. No existe evidencia sólida de ese factor de correlación. Reagan, en los 70s, disminuyó los impuestos para estos ricos, súper ricos y para estos empresarios. Y aún así, no logró acelerar el crecimiento económico. Entonces, el primer punto es que bajar los impuestos para los ricos no garantiza el crecimiento económico. Y el segundo punto, te lo voy a explicar con Silicon Valley. ¿Qué es Silicon Valley? Todos hoy quieren ser Silicon Valley. Silicon Valley es una derrama de talento. ¿Qué es esto? Tienes ingenieros, tienes a las mentes más creativas del mundo y tienes a las empresas más exponenciales del mundo en un solo lugar. Cuando tú tienes esto, se genera como un efecto un efecto en el cual la ciudad se empieza
a llenar de buenas ideas, y sentarte a platicar en un café con un desconocido puede darte la siguiente gran idea para tu negocio. El consumo se incrementa. E incluso los negocios locales, las cafeterías, pueden empezar a vender productos más costosos, pueden tener mejores márgenes. ¿Por qué? Porque cuando tienes un Google en tu ciudad, los sueldos que paga Google permite que la gente pueda salir y gastar. Entonces así se activa la economía. Incluso en Estados Unidos, muchas ciudades quieren ser el próximo Silicon Valley. ¿Qué es lo que hacen? Dan dinero para que las empresas se establezcan en sus ciudades. Es más, para que tengas una idea de cómo todos quieren ser el próximo Silicon Valley, toma en cuenta este dato. Cuando Amazon anunció que abriría su segundo headquarter, recibió ofertas de 238 ciudades en Estados Unidos. Wisconsin acordó pagar $3,000 millones de subsidios fiscales para Foxconn. Para los que no ubican Foxconn es esta empresa encargada de hacer muchas de las pantallas o muchos de los componentes que tienes en tu smartphone. Ellos patentaron algo que se llama Gorilla Glass y es lo que tienes como pantalla en tu iPhone. Es una empresa de tecnología. Panasonic recibió $100,000 millones para mover sus headquarters a Newark, New Jersey. Y en Memphis, Tennessee, Electrolux recibió $180 millones. Hasta aquí podrías pensar que entonces un Silicon Valley o muchos Silicon Valleys podría ser la solución para el crecimiento económico. Esparcen sus buenas ideas, incrementa el consumo y crecen los negocios. Sí, pero algo que ocurre cuando haces un desarrollo económico regional es que todo este talento se queda concentrado y entonces tienes escasez de talento en otras regiones. Entonces, para el crecimiento económico global, un spillover, una derrama de talento, un desarrollo económico regional, no es la solución. Hay una tercera idea en la que muchos están anclando sus esperanzas de crecimiento económico. Esta es que China vuelva a crecer tan aceleradamente como lo hizo en años previos. Pero los datos y los economistas nos dicen que esto es muy poco probable. ¿Por qué? A ver, te lo voy a decir con dos argumentos. El primer argumento tiene que ver con una teoría económica. Ese argumento lo que nos dice es que en los lugares en los cuales no hay capital, en los lugares en los que no hay dinero, cuando inyectas dinero, tu dinero tiene mejores rendimientos que en los lugares en los cuales hay abundancia de dinero. Más simple, ¿dónde va a ser más rentable tu dinero? Si lo inviertes en un país como México, Colombia, Argentina, o si lo inviertes en Estados Unidos. Si tú quieres poner una fábrica en Latinoamérica, tu inversión será menor y en teoría deberías de tener un mejor retorno de ese capital. Inviertes menos, puedes hacer un mejor negocio y tienes mejor retorno. Si pones un negocio, lo mismo. El nivel de competencia no es tan elevado como en otras zonas y entonces ese negocio tiene altas probabilidades de tener éxito. En la práctica no ocurre eso. En la práctica hay cosas que son distintas. Te lo voy a explicar un poco más adelante. Regreso al caso de China. Sí, China tuvo ventajas porque cuando empezó a recibir capital del comercio internacional, empezó a crecer. Además, China pudo administrar mejor sus recursos. Uno de los problemas más graves que tienen los países que no crecen económicamente es que los recursos no están bien invertidos o el dinero no está donde debería estar. Esto te lo voy a explicar con la historia de Tirupur. Y checa porque aquí viene una gran oportunidad para México y para Latinoamérica. Estos son de estos chispazos que digo, aquí es donde México la puede romper y se puede volver primer mundo. Tirupur es una ciudad en la India que es como el paraíso para los emprendedores del algodón. Así como Silicon Valley es para empresas de tecnología, Tirupur lo es para el algodón. Si tú quieres hacer un negocio que tenga que ver con algodón, vas a ir a Tirupur. Ahí es donde muchas de las grandes marcas mundiales maquilan su ropa, donde C&A y otras más maquilan estos como playeras de algodón y el underwear y todo eso. En Tirupur hay dos tipos de emprendedores. El primer tipo es el emprendedor nativo.
el que nació en Tirupur. Este emprendedor, por lo general, obtiene su capital y la inversión de sus padres. Y entonces ellos continúan con el negocio familiar o montan un negocio que tenga que ver con este tema de algodón. Y existe un segundo tipo de emprendedores. El segundo tipo de emprendedores son emprendedores foráneos que llegan a Tirupur con inversión propia o buscando capitalizarse para montar un negocio y hacer esto con el algodón y empezar a vender y exportar. Curiosamente, cuando analizan los datos, los emprendedores menos eficientes son los locales. Son los que son hijos de empresarios o que reciben el capital de sus padres. Este tipo de emprendedor es menos eficiente. ¿Por qué? Porque no aprovecha los recursos al máximo. Son estos emprendedores que generalmente tienen grandes fábricas, que tienen un exceso de personas trabajando, que tienen mucha merma, que no cumplen con los tiempos de entrega y que tienen muchas fallas en el tema administrativo. Poca eficiencia. Y los emprendedores que son foráneos, estadísticamente son los más eficientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene más capital de los dos? Los que reciben el dinero de sus padres. ¿Cuál es el problema aquí? Me dirás, oye, pero pues eso es muy normal. Yo vivo en México y en México siempre veo que los papás pues le van a apostar al negocio de los hijos. Pues lo que pasa es que no generas un nivel de competencia elevado. ¿Por qué? Porque si el que tiene el dinero es el que no es tan eficiente, pues ese siempre va a sobrevivir porque tiene los recursos, porque tiene los bienes raíces, porque tiene las fábricas. Y el que podría estar haciendo algo que daría mejores resultados tiene poco capital y entonces, aunque él sea muy bueno, su capacidad de competencia nunca va a poder ser amenazante para el resto de los empresarios que tienen capital. Esto, en el libro, lo describe como misallocation of capital. Capital mal colocado. Caso interesante. Cuando les preguntan que por qué no mejor inviertan su capital con emprendedores con éxitos probados y que son más eficientes, estos inversionistas dicen que no. O sea, a ver, en un tema lógico, si tú inviertes tu dinero en un lugar donde vas a tener más éxito, tus retornos van a ser mayores. Entonces, estos inversionistas podrían darle el dinero a estos emprendedores foráneos, que ellos crezcan empresas que al final no solamente sean proveedores locales, sino que sean mucho más grandes, que compitan en mercados internacionales y otras cosas, y entonces el retorno sería mucho mejor y este inversionista aún así podría darle dinero a sus hijos y que sus hijos vivan bien. Pero no lo hacen y puede ser un factor meramente psicológico. No confían en las personas que no conocen. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen sistemas que garanticen que estas inversiones regresen. ¿Sí me explico? El crecimiento económico depende de la confianza en que tu dinero va a regresar y es así como haces una inversión. Si no existen sistemas que garanticen esto, no vas a crecer. Y es algo que tal vez nosotros vemos muy normal en Latinoamérica, pero en realidad no debería de ser así. Económicamente deberíamos de tener los recursos mejor invertidos. ¿Cuál es la solución aquí? Pues optimizar el rendimiento, o sea, hacer que estos sistemas nos garanticen el pago de nuestras inversiones. Es un problema de fondo. Sé que se tiene que trabajar con muchas cosas. Tal vez lo estoy simplificando aquí demasiado, pero la idea es esa. O sea, esa es la idea general. Tu dinero tiene que estar invertido donde tengas un mejor rendimiento y para hacer eso, pues tienes que tener confianza en los demás. En Estados Unidos, o te va espectacular o te va muy mal. Es un nivel de competencia mucho más elevado. Toma el ejemplo de los deportes. Tal vez no es el mismo factor de correlación, pero en Estados Unidos tienes la NBA y en otros países tienes unas ligas de básquetbol nacionales. ¿Qué pasa? Cuando tienes un nivel de competencia más elevado, para que tú puedas entrar a la NBA, tienes que ser extraordinario. Lo mismo pasa con las empresas. Para que tú puedas competir en un mercado como el de Estados Unidos, tu negocio tiene que ser extraordinario. ¿Por qué? Porque la gente siempre está buscando el mejor rendimiento y va a estar invirtiendo en donde el dinero sea más eficiente. Pero en Latinoamérica, ¿qué pasa? El nivel de competencia es más bajo. Y como este chiquito nunca va a tener el capital, pues entonces no es una amenaza para mí y yo no me preocupo por mejorar. Y entonces yo
empresario de país en vía de desarrollo o de tercer mundo, estoy tranquilo, me conformo con el estilo de vida y me mantengo. No tengo un incentivo para crecer. ¿Por qué? Porque nadie me va a quitar esta comodidad. En Estados Unidos, aunque estés bien económicamente, si tu negocio no empieza a dar los resultados, llega otro negocio más fuerte y te tira. Entonces la gente siempre tiene este incentivo de estar mejorando y de ser más eficiente. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué ventaja veo en Latinoamérica? Que en Latinoamérica tenemos muchas formas en las cuales podemos crecer. Regreso al caso de China. China creció y uno de los factores fue que simplemente colocó a esta fuerza laboral donde tenía que colocarla y entonces generó estas fábricas, esta manufactura mundial y entonces creció muchísimo. ¿Cuál es el problema que tiene China hoy y por qué no crece de una manera tan acelerada? Pues porque ya tiene el mercado mundial. Ya no puede crecer más allá de lo que le permite este mercado. En Latinoamérica todavía tenemos muchas oportunidades de utilizar toda la mano de obra de la cual disponemos y así crecer económicamente. Y tenemos muchas oportunidades para empezar a invertir mejor el dinero y ahí es donde podemos crecer. ¿Sí me explico? Espero que te haya gustado esta idea de crecimiento económico. ¿Qué tienen en común los países más desarrollados? A ver, si el crecimiento económico fuera replicable, o sea, si lo que está haciendo Alemania lo pudiera hacer México, o lo pudiera hacer Argentina, o lo pudiera hacer Colombia, ¿por qué no vamos y copiamos la fórmula y se acabó y lo ejecutamos y ya estamos? Tan sencillo como eso, ¿verdad? El crecimiento económico es multifactorial. Lo que en algún escenario puede ser positivo, en otro puede ser contraproducente. Entonces, estos economistas han tratado de buscar cuál es el factor común de crecimiento económico en los países desarrollados. Y solamente han encontrado uno. Te voy a dar 3 puntos y quiero que pienses si alguno de estos puede ser ese factor diferenciador para crecimiento económico. Número 1, prácticas antimonopólicas. Número 2, recaudación fiscal. Y número 3, movilidad social. Ninguna de las anteriores. Las prácticas antimonopólicas son muy distintas en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos, digamos que no se preocupan tanto por estar regulando los monopolios y en Europa son mucho más estrictos. En ambos casos hay crecimiento económico. Recaudación fiscal. En Estados Unidos es mucho más baja que en Europa. Movilidad social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan fácil es que una persona de un nivel socioeconómico pueda escalar al siguiente nivel? Estados Unidos es mucho menos probable que en Europa. Te voy a decir el único factor que han encontrado común entre todos los países desarrollados. Este es una tasa de mortalidad baja en los europeos entre 200 y 300 años. ¿Cómo es esto posible? O sea, ¿cómo una tasa de mortalidad de los europeos en ciertas ciudades tiene que ver con el crecimiento económico? Cuando se empezaron a dar estos fundamentos del capitalismo y estas ideas que hoy son la base de la economía mundial, países como México representaban una amenaza en cuanto a mortalidad para los europeos. Aquí venían y se morían de viruela. Entonces, pocos europeos querían establecerse en estas ciudades o en estos países o en estos territorios con altas tasas de mortalidad. Entonces, cuando hicieron las instituciones las hicieron, digamos, unos poquitos europeos y las dejaron en manos de los locales. ¿Qué es lo que pasó? Este ejemplo te puede ilustrar esta idea. Piensa que tienes una franquicia, un McDonald's. Para los que vieron la película de la historia del fundador de McDonald's y así, McDonald's era muy estricto en sus procesos y tenía una vigilancia constante para el cumplimiento de normas. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era replicar un modelo exitoso. Imagínate que en los países que no se desarrollaron, el problema fue que no tuvieron esta supervisión y entonces en vez de vender hamburguesas en sus McDonald's, estarían vendiendo alitas de pollo y de repente meterían cosas raras y fuera del menú y fuera de... O sea, a lo que voy es, las instituciones de fondo no conservaron su esencia.
Ahora, esto te lo dejo como un dato curioso. Y la idea aquí es que no existe una fórmula mágica para el crecimiento económico de todos. Entonces, tendrían que ser un conjunto de políticas públicas, y es ahí donde toco el tercer punto. ¿Cómo afectan tu vida los ultra ricos, los robots y el calentamiento global? Cada vez existe un grado de desigualdad más grande en el mundo. Cada vez el 1% del mundo tiene mucho más dinero. Eso ya lo sabes, eso es algo que se escucha en las noticias, eso es algo que hemos visto en otros resúmenes como Sapiens de Yuval Noah. Es algo que ya se sabe. Entonces, tú me dirás, ¿cuál es el problema? O sea, ¿está bien que existan los ultra ricos? Sí, está bien, van a seguir existiendo. Pero sí hay un problema y tiene que ver con el tema de los impuestos. A ver, los impuestos al final funcionan para generar infraestructura, para que tú puedas tener una ciudad segura, para que puedas llevar a tus hijos a darles una educación interesante, por si hay una catástrofe natural y alguien tiene que ayudar, pues ahí sí, perdón, y por más que quiera tratar de ser libertario, no encuentro la manera en la cual como un huracán podría ser resuelto por algo que no sea algo como gubernamental. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con estos ultra ricos? Estos ultra ricos casi no pagan impuestos porque tienen muchas estrategias sofisticadas para evitar este tema de recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque ellos al final se pueden pagar un dividendo y entonces este dinero lo pueden ingresar a través de fideicomisos o no sé qué y regresa a ese patrimonio. Hay muchas y en cada país es distinto. ¿Qué es lo que sugieren los autores? Un impuesto progresivo a la riqueza, a los ultra ricos. Un 2% para aquellas personas que tengan un patrimonio superior a $50 millones y un 3% para aquellos que superen un patrimonio de $1 billón. Esto, para una economía como la de Estados Unidos, se traduce en trillones de dólares en recaudación fiscal. ¿Cómo podría funcionar eso en otra economía? Puede ser interesante. Otro punto que es importante, seguramente te causa incertidumbre saber qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial y los robots que automatizan procesos. Y no necesitamos irnos al futuro, esto está ocurriendo desde 1990. Cada vez se automatizan más procesos y entonces alguien que tendría un puesto administrativo en X ya no tiene ese puesto. ¿Por qué? Porque ya existe un software o ya existe algo que puede realizar esa función. ¿Qué es lo que está pasando? Se está acabando como esta clase media que podía tomar estos puestos administrativos y entonces se están generando estos puestos o estos trabajos para una élite súper educada que sabe programar, que sabe manejar robots, que sabe temas de inteligencia artificial, y hay otros que pueden quedarse en un nivel de ingreso mucho más bajo. No quiere decir que necesariamente se genere desempleo, es más, incluso podría ser que no exista desempleo, pero la brecha de ingresos sería mucho más amplia. ¿Qué es lo que proponen los autores? Los autores, y voy a tomar el ejemplo del podcast anterior, cuando hablamos de crecimiento económico a través de comercio internacional, cuando Trump en 2017 dijo, oigan, vamos a subir los impuestos al aluminio y al acero. Al empezar esta guerra de tratados comerciales, China subió sus impuestos y entonces el tema de agricultura se vio afectado para Estados Unidos, y entonces cuando Trump benefició a cierta industria, afectó a otra. Entonces, lo mismo está pasando con el crecimiento económico. Si nosotros dejamos que crezca sin regulación, no es matar la innovación, ojo, no es matarla, pero si dejamos que crezca sin regulación, pues al final estas grandes empresas, estos ultra ricos van a preferir invertir en estos robots. Estos robots van a tener un tema en el cual pues les dan beneficios fiscales, no tienen que pagar. En muchos países se paga un impuesto por los sueldos, entonces esto pues no lo tendrán que pagar, tal. Entonces, se está dando en el mundo un exceso de automatización. Ojo. A ver, buscamos ser más eficientes, pero si tienes un monopolio y ese monopolio no tiene competencia,
ese monopolio no va a buscar ser innovador, va a buscar reducir costos. ¿Cómo lo puede reducir? A través de procesos automatizados, que se haga lo mismo una y otra vez. Un robot y una inteligencia artificial son perfectos para esto. ¿Qué es lo que proponen los autores? Proponen Robot Tax, un impuesto a los robots. ¿Para qué se utilizaría ese impuesto? ¿Qué ventajas nos daría ese impuesto? Ese impuesto se tendría que invertir de manera directa en educación y en generar oportunidades para la gente de escasos recursos. ¿Por qué? Porque necesitamos impulsarnos entre todos. Si estos grados de desigualdad siguen creciendo, se va a radicalizar lo que hemos visto a últimas fechas, que es estas protestas sociales en las cuales la gente, como ve que no tiene esa posibilidad de movilidad social, salen y hacen disturbios y entonces quieren tomar las cosas bajo su control. El gobierno no me va a dar las posibilidades de tener buena educación, tal, pues voy a hacer desastres. Y entonces voy a ser antagónico a todo el crecimiento económico. Mejor, si hay crecimiento económico y nos beneficia a todos, pues generar oportunidades para todos. Dato curioso, el programa social más replicado del mundo es el Progresa de México, que ha cambiado de nombre, Progresa Oportunidades y ha tenido varios nombres. Hemos tenido distintos cambios de gobierno y se mantiene ese programa. Esto lo vi en el libro y me sorprendió. Entonces, ahí como nugget de información. El Robot Tax, ¿ok? Ahí te va otra. El calentamiento global. ¿En qué te afecta el calentamiento global? Por muchas cosas. Muchas cosas. Está comprobado que se está incrementando la temperatura del mundo un poco cada año y así progresivamente. Estamos teniendo días de exceso de calor. Y tal vez si tú vives en primer mundo no te afecte demasiado, pero si vives en la India te puede afectar muchísimo. Incluso baja la productividad. Hay gente que no puede trabajar con esos niveles de calor. Hay fábricas que no tienen aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasa? El calentamiento global, los culpables, bueno, no quiero decir los culpables, pero la causa generalmente viene del primer mundo, que son los países que más consumen. Ellos están generando el calentamiento global, pero los más afectados son los que están en países en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué incentivo existe para detener este calentamiento global? Si el más afectado es el más vulnerable, pues los países ricos no creo que se preocupen tanto. ¿Qué es lo que proponen los autores? Proponen que estos países ricos ayuden a estos países en vías de desarrollo a adaptarse a nuevas tecnologías verdes, que les ayuden con este cambio y esta transición, y entonces así pues van a tener un crecimiento sustentable. Distintas maneras de cómo recuperar esa inversión, pero al final es algo que es bueno para el mundo. Me parece una gran idea esta del calentamiento global, pues que si alguien es responsable de esto, vamos a verlo como nación, pueda ayudar a los que no pueden darse el lujo de detener su producción por el cambio climático. Otra de las soluciones tiene que ver con impuestos al carbón o tecnologías que utilicen estos recursos que dañan al medio ambiente y dañan y propician el calentamiento global. Ese está interesante. Ese es algo que creo que debería estar, ya en marcha. Otro es ya no tanto el castigo económico, sino el subsidio. Si tu empresa está utilizando tecnologías verdes, te va a subsidiar ciertas cosas. En muchos países ya se está haciendo, es un tema de discusión. Es algo que está sobre la mesa. Interesante que este libro, escrito por 2 economistas, premios Nobel, nos puedan dar ideas y bajen conceptos al común de la población. Estoy tratando de poner mi granito de arena con este podcast. Dime qué te parece. Me puedes buscar en las redes sociales como Luis Cuevas 360 en Instagram. También vamos a estar haciendo contenidos en YouTube, contenidos complementarios de este podcast. Luis Cuevas 360 en YouTube, en Facebook, Luis Cuevas 360. Quiero agradecerte por haberme escuchado. Te recomiendo mucho, si quieres empaparte más de estos temas y tener argumentos más sólidos, que leas Buena Economía para Tiempos Difíciles. Recomendación. Tenemos el episodio 1 si no lo has escuchado. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Libros